buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Laie por acoger esta iniciativa y a las compañeras de Caótica por apostar por este libro y por estos discursos periféricos, ¿no? de los márgenes que asaltan los centros de la teoría. Y yo simplemente ahora agradecer que estéis todos aquí presentes y sobre todo a las compañeras que están hoy conmigo, a Antonio, a Asun y a Laura, porque creo que su presencia aquí es significativa, no solo para mí, sino a un nivel político y académico, ¿no? Creo que todas ellas son referentes de esa tensión, ¿no? Ese campo tenso, conflictivo, pero estimulante, que es el intersticio entre la academia y el activismo, entre la investigación, la reflexión y la experiencia. Y precisamente el cuerpo deseado se encuentra, ¿no? Se encuentra en esos cruces, en esos encuentros y desencuentros y en todas las experiencias de estos años que me han llevado a escribir este libro y a intentar generar como un espacio de conversación que está siendo cada vez más difícil políticamente, pero creo que por ello cada vez más necesario, entre los feminismos y los anticapacitismos. Así que les doy la palabra, primero a Antonio Centeno, creo que es de sobra conocido aquí entre las presentes, y continuamos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, estoy muy contento de estar hoy aquí porque es un libro en el que, buceando, pues vas reconociendo conversaciones, discusiones, chistes malos de muchos años. Y entonces, a nivel personal, es muy alegre para mí estar hoy aquí, que todo ese bagaje haya cristalizado en algo hermoso como es un libro y que empiece hoy a circular para abrir debates y para encender discusiones, ¿no? Creo que en esto el libro va a funcionar muy bien, ¿no? Bueno, cuando Andrea me pidió participar hoy aquí, pensando un poco en cómo de una manera breve pues, sintetizar aquellas aportaciones que el libro o las ideas que sostiene el libro pueden ser interesantes para el activismo de la diversidad funcional, bueno, pues pensé en aprovechar un poco la propia estructura del libro y empezar por el final, ¿eh? Me parece como algo muy emotivo y muy significativo el epílogo del libro. Tiene 5 capítulos y al final un epílogo. Entonces voy a empezar leyendo un trozo del epílogo que luego me va a permitir ponerlo en relación con los otros 5 capítulos para muy brevemente leer fragmentos que yo creo que pueden ser significativos en cuanto a la importancia que el libro va a tener para el activismo de la diversidad funcional, ¿no? La página 203 podemos leer: la negación de Gabriel a utilizar la silla, las ideas y esperanzas de Alba para que camine, generan en los adultos tristeza infinita y resignación. Bueno, Gabriel y Alba son 2 niños, que uno de ellos va en silla de ruedas, ¿eh? Son amigos. Confirman sus peores certezas. Evidentemente, Gabriel quiere caminar. Evidentemente, odia ser como es. Su condición es una tragedia. Solo podemos intentar aliviarla. Se repiten, los adultos. No sabemos cuánto influyen las miradas penetrantes de los adultos desconocidos cada vez que ven a Gabriel. Tampoco sabemos cuánto entendía cuando la primera vez que fue al parque en silla de ruedas, los niños desconocidos le rodearon y preguntaron: ¿qué te pasa? ¿Está enfermo? ¿Se va a morir? Ni siquiera podemos dilucidar si las ideas rehabilitadoras de Alba son las que acaban de apuntalarle como una corporalidad indeseable. Solo sabemos que ahora Gabriel sufre. El sufrimiento de Gabriel es un destino inexorable dada su condición. ¿Cómo saber si su deseo de caminar es fruto de un deseo individual o el producto de una socialización capacitista que, implícita y explícitamente, le transmite: no estás bien, deberías ser de otra forma? ¿Era el universo infantil prelenguaje un lugar en que su forma de estar en el mundo era bienvenida y es la comprensión del mundo adulto capacitado lo que genera su dolor?
¿Será factible para Gabriel en un futuro sobreponerse al capacitismo y politizar su condición de cuerpo otro? ¿Es posible imaginar, no ya que pueda revertir el estigma y reivindicar esa condición, sino que alguien voluntariamente la desee? Pues esto es, ¿no?, lo que desde el movimiento de la diversidad funcional necesitamos respondernos, ¿no? O como mínimo marcar líneas para intentar responder a estas cuestiones, ¿no? ¿Qué de toda esa mirada trágica sobre nuestra realidad es menos natural de lo que pudiera parecer y más construido socialmente, ¿no? No por... bueno, no, hay que ser breve, perdón. No. Vale, entonces, para intentar responder, ¿no?, a esa idea de cómo Gabriel y cómo las personas con diversidad funcional podemos pensar una vida vivible, con sentido y interesante, ¿no?, para vivir desde nuestra condición, ¿no? Hay líneas en el libro, en cada uno de los 5 capítulos, que apuntan en este sentido, ¿no? Voy a empezar por el capítulo de los cuidados. En la página 89 se puede leer: hoy en día la legislación española, Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la reproducción voluntaria del embarazo, de la interrupción involuntaria, en fin, y de la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como Ley del Aborto, ha superado la idea de los supuestos y plantea que hasta la semana 14 de gestación cualquier mujer mayor de edad puede interrumpir voluntariamente su embarazo. No obstante, este plazo se extiende hasta la semana 22 en los casos en que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o bien una enfermedad, entre comillas, extremadamente grave o incurable. Las comillas son significativas porque, claro, no está tan claro lo que es extremadamente grave o incurable, ¿no? La vida, ¿no?, seguramente, extremadamente grave e incurable. Ahora sí, sigo leyendo textualmente. Y se recurre de nuevo a la tesis de la tragedia personal para justificar esta extensión. Hay determinadas condiciones vitales que indefectiblemente conllevan dolor y sufrimiento, en definitiva. Hay vidas que no merecen la pena ser vividas y, como diría Judith Butler, tampoco merecen ser violadas. Aunque el apartado es sobre los cuidados, el capítulo empieza con una reflexión sobre, más allá de los cuidados directos que podríamos pensar en tipos de servicios como la asistencia personal o como las residencias o el tipo de recursos que conocemos. Muy acertadamente creo que el capítulo empieza pensando otro tipo de cuestiones que tienen que ver en cómo somos recibidos, cómo somos recibidas las personas con diversidad funcional en nuestro mundo, ¿no?, en nuestra sociedad. Y esta referencia bioética a la cuestión del aborto selectivo, ¿no?, pues me parece apropiada, ¿no?, sobre todo en esa intención que tiene el libro de poner en diálogo la diversidad funcional y los feminismos, ¿no?, porque ha sido un punto tradicionalmente creo que sobre todo de malos entendidos en realidad y bueno, de desencuentros, en mi opinión, muy mayoritariamente innecesarios, porque se comparte mucho más en lo que podemos diferir, ¿no?, a la hora de plantear las cuestiones sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y en la misma línea, la otra cuestión bioética fundamental, ¿no?, a la hora de pensar cómo se nos dibuja en los textos legales, ¿no?, cómo se dibujan nuestras vidas o lo que se espera de nuestras vidas a partir de los textos legales. En la página 96 dice: los discursos, argumentos y tesis que se aducen para defender los derechos no son inocuos, sino que crean y perpetúan modelos de comprensión de la realidad y de determinadas vidas. Como denuncia Gimeno, y ahora hay una cita textual de Gimeno, dice: la izquierda ha aceptado sin cuestionarlo el modelo negativo de la discapacidad como tragedia personal y como déficit. Se acaba la cita.
En este sentido, al fin de la cita, qué bueno. En este sentido, no se puede permitir que la derecha sea la única que escucha y recoja el sufrimiento de las personas con desarrollo funcional y sus familias. Como reclamó Adolf Ratzka, pionero del movimiento independiente europeo durante la pandemia de la COVID-19. Ayúdennos, es una cita de Ratzka, ayúdennos a vivir antes que a morir. Para defender la muerte digna hay que asegurar que sea una elección que parte de unas condiciones vitales dignas. Esta otra cuestión de la eutanasia selectiva también, ¿no? Porque al final la cuestión que está abierta no es un desencuentro sobre aborto sí, aborto no, eutanasia sí, eutanasia no, sino sobre el hecho de que tanto el aborto como la eutanasia se planteen de manera selectiva y esa selección se haga en los textos legales a partir de proyectar que ciertas características, bien del feto, bien del individuo, en el caso de la eutanasia, genera automáticamente vidas indeseables, ¿no? Un sufrimiento intrínseco inevitable, ¿no? Esto es lo que nos genera algún problemilla, ¿eh? Y ahí está apuntado este contexto bioético dentro de ese marco para pensar cómo se nos mira y, por tanto, en función de cómo se nos mira, se piensan en esos cuidados también, ¿no? Porque evidentemente en la medida en que se entiendan nuestras vidas como plenas, pues encerrarnos en un sitio donde no eliges quién toca tu cuerpo cada día, no eliges qué comes, cuándo te acuestas, cuándo te levantas, pues entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Eso que se plantea tradicionalmente como parte de la solución, que es encerrarnos en instituciones, pues si se nos piensa de una manera plena, contrariamente a lo que estos textos legales apuntan, ¿no? De una manera implícita, pues entonces comenzamos a ver que ese tipo de recursos no son parte de la solución, sino que son parte del problema, ¿no? Una parte muy importante del problema, ¿eh? Y entonces ya el texto entra más directamente en lo que entendemos así como cuidados, ¿no? Entendido como servicios de apoyo directo, ¿no? La página 81 voy a leer. Dice, en síntesis, los feminismos tienen un consenso al menos en torno a los cuidados, en torno a que los cuidados se encuentran feminizados, precarizados, racializados y devaluados, y que esto es problemático. No obstante, pensar que los cuidados son un asunto feminista solo porque las mujeres son las principales proveedoras de cuidados niega una realidad tangible. Las mujeres también son las principales receptoras de cuidados, o más bien las que más los precisan. Salto un trozo. Paradójicamente, los feminismos siguen conceptualizando a la persona dependiente como lo otro, tendiendo a silenciar o directamente ignorar su agenda y subjetividad. Tanto si es considerada como una carga como si es concebida como motivo de afecto o inspiración, es posicionada como un objeto sin capacidad de decisión. De esta forma se homogeniza a las personas que precisan de cuidados diarios, más aún si son adultas, mientras que en relación con los menores cada vez se hace un esfuerzo mayor por respetar su decisión y se critica el adultocentrismo, con los adultos en situación de dependencia se defienden aún desde posturas supuestamente feministas propuestas y recursos capacitistas, excluyentes y denigrantes, como pueden ser las grandes residencias. Esto sí es claro, ¿no? Dejar de pensar cierto tipo de recursos como parte de la solución y empezar a verlo como parte del problema, ¿no? Me parece una cuestión clave. Y el texto apunta por qué muy claramente. Hay un apartado sobre la violencia, ¿no? Que esto me parece de las cosas más acertadas del libro, ¿no? Hay que hablar de violencia porque si no, no se entiende por qué queremos cambiar las cosas, ¿no? Hay en marcha ahora mismo una propuesta de hacer una estrategia nacional de desinstitucionalización, ¿no? Y en toda la propuesta no hay ni una sola palabra sobre violencia. Entonces, ¿para qué montamos semejante lío, ¿no? O sea, es algo incomprensible que se quiera desmontar el sistema de encierro institucional para ir hacia apoyos en la comunidad, con lo complicado que es desmantelar la industria para generar otra, si no hablamos de la violencia, ¿no? ¿De qué está ocurriendo? El libro lo hace. Leo en la página 118. El periodo de despotrización tiene una función latente, que es la de acostumbrar a la persona a su nueva posición social, la del cuerpo sujeto discapacitado. Me salto las referencias, ¿eh? Con esto,
muy interesantes, pero las tendréis en el texto. Con esto nos referimos a que durante el tiempo que pasan en el hospital, las personas con lesión medular no aprenden solo que su cuerpo ha cambiado, por ejemplo, la movilidad y la sensibilidad se transforman sustancialmente, sino que su estatus social se ha visto devaluado y ya no deben esperar ni desear las mismas cosas ni relaciones. La violencia capacitista y la discriminación discapacitista comienzan en el momento en que despiertan del accidente, pero no como consecuencia natural de la transformación corporal, sino de la etiqueta social asignada. Por tanto, la violencia que sufrió Martin, este es un caso espeluznante que se explica en el libro, una persona que sufrió un maltrato atroz en la residencia, dice, la violencia que sufrió Martin sucedió en un contexto de posibilidad material, las lógicas biopolíticas de la institución total, y simbólica, la condición de infrahumanidad atribuida a la discapacidad. No fue aleatoria, no fue impredecible y tampoco fue inevitable. Esto me parece de una clarividencia y de una centralidad en el discurso, ¿no? ¿A qué tenemos que darle vueltas a esta violencia, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, ¿no? Cuando se cierran esas puertas, cuando se apagan las luces de las instituciones, ¿qué está sucediendo allí, ¿no? Sé que voy fatal de tiempo, ¿verdad? Va regular. Voy muy mal, ¿verdad? No, dame un momento, vale. Me salto la otra referencia de violencia. Vamos a ponernos así tal. O sea, vale, entonces, decía, cuando el epílogo se hace esas preguntas, ¿no? Sobre, ¿se puede vivir de otra manera, ¿no? Con diversidad funcional? ¿Puede ser más vivible y más interesante la vida con diversidad funcional? Este apartado, el apartado de los cuidados y su relación con la violencia me parece claro, ¿no? Y luego el libro también traza líneas necesarias para pensar esa vida más vivible desde la diversidad funcional, ¿no? En el apartado, el capítulo sobre la identidad, cómo se construye una identidad política a partir de la diversidad funcional. En el capítulo de género, ¿no? Cómo se pueden construir identidades de género también más vivibles, ¿no? Esto está más, digamos, es más actual y más urgente que nunca, ¿no? Cómo construir ideas sobre la feminidad o sobre la masculinidad que sean más vivibles y que nos permitan convivir mejor, ¿no? Y cuando el capítulo que habla sobre la sexualidad, ¿no? Que al final creo que lo que plantea también es muy acertado, como cuando se refieren habitualmente a la sexualidad de las personas con discapacidad funcional, siempre es como desde una, por supuesto, es algo que está mal, como todo ello, ¿no? Como si los normales al otro lado tuviesen una vida sexual súper interesante, plácida, incluso agotadora, ¿no? Esto, ahora voy a confesar algo inconfesable, pero digamos que por interés antropológico alguna vez he mirado First Dates, ¿no? Este programa que hace he hecho cosas peores que no explicaré hoy, pero esto lo he hecho, ¿no? Y un rasgo común que he visto en las pocas veces que lo he visto el programa este, es que todos los concursantes, todas las personas que se citan allí por primera vez, cuando hablan de su sexualidad, bueno, ¿y a ti cómo te gusta esto? 25 veces al día, a todas horas, ¿no? Todo el rato, ¿no? Bueno, en fin, es una cosa... bueno, pues no es tanto así, ¿no? A ver, que nos conocemos un poco. Y entonces, el libro sí que trata una línea interesante como la sexualidad, lejos de ser como algo oscuro de lo que no hablar, porque ya bastante tienen, ¿no? Con lo suyo, traza líneas también de cómo esa sexualidad puede ser uno de los ejes para una vida mejor, ¿no? Desde la diversidad funcional. En ese sentido, en cuanto a la identidad, tenía aquí un parágrafo que es bastante largo y por lo tanto pues lo voy a saltar, porque si no, pues no llegamos. Eso es. Sobre el género es más cortito, lo voy a leer, ¿vale? La página 54 es el primer capítulo de género. Dice, la perspectiva anticapacitista permite ampliar el foco del feminismo y contemplar que hay muchas mujeres que, por diferentes razones, son colocadas fuera de juego. Y esto abre posibilidades para ampliar, redefinir y contestar la feminidad. Y más adelante dice, de la misma forma, la masculinidad de los varones con diversidad funcional presenta puntos de fuga, lo que les coloca en un lugar idóneo
para repensar la virilidad tradicional y proponer otras formas de encarnar y performar eso de ser hombre. ¿No? Esta idea de que desde esa posición de los márgenes que nos señalaban en la presentación, hay espacio para que esas grietas efectivamente permitan entrar un poquito de aire a ese centro normal tan pequeñito, ¿no? Y en el apartado de sexualidad también había seleccionado un parágrafo muy breve, así que lo voy a leer. En la página 197 dice: la perspectiva CRIP, como han dicho que presentaron aquí lo de Marruecos, ya sabéis, igualmente en el libro de Andrea está muy bien explicado y más breve, así que lo podéis comprar y ya tenéis 2 por 1. La perspectiva CRIP, aquella que reivindica la diferencia como lugar de orgullo, permite erotizar los elementos tradicionalmente estigmatizados y plantea la diversidad funcional como fuente de experimentación y gozo. Constituye, por tanto, una oportunidad para ampliar el imaginario de lo deseable y también de lo disfrutable. Lo dicho, ¿no? Como el libro, a partir de esas preguntas que se hacen en el epílogo, ayuda a pensar la diversidad funcional y la vivencia de la diversidad funcional de otra manera a la tradicional, ¿no? Ya no solo desde la tragedia o desde la falta, sino tampoco tan centrado solo en la cuestión de los derechos, ¿no? Los derechos son una cosa aburridísima, más seca que la mojama, y lo que necesitamos... Pero yo tengo derecho... Pasa. Necesitamos transitar a otros espacios de mucha más vida, ¿no? Desde la cultura, desde la sexualidad, desde repensar la identidad de género, que realmente tengan la capacidad de mover cosas en la cabeza de la gente. Porque por mucho que tengamos leyes que dicen en los textos, algunas, otras ya hemos visto lo que dicen, ¿no? Pero hay otras que dicen que sí, que somos estupendos, que tenemos derecho a vivir muy bien y tal. Esto nunca ocurre, ¿no? Nunca se cumplen las leyes sobre este tema, porque la gente en el fondo sigue pensándonos de otra manera, ¿no? Y esto no se cambia con un real decreto. Necesitamos salir de ese terreno árido del derecho, ¿no? y discurrir por otros caminos más alegres y más poderosos como son la cultura, la sexualidad y las cuestiones de subjetividad, de creación de la subjetividad, de la identidad, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Me encanta, Antonio, siempre me encanta escucharte. Bueno, muchas gracias a Andrea por invitarme, es un placer estar aquí entre amigas. Felicitarte, Andrea. La verdad es que ya con la edad que tengo yo, siento decir que dejo muchos libros a medias, sea porque no me interesa, porque están mal escritos, mal traducidos, pero el tuyo me lo he leído muy rápido, lo digo porque escribe muy bien, Andrea. Y bueno, el libro da cuenta de todo un trabajo a lo largo de estos últimos años y por tanto es potente a nivel de contenido, abre muchos melones densos y interroga y te da las claves un poco para aproximarte a un fenómeno complejo como es el tema del deseo, ¿no? Entonces yo me quería centrar solo en un ejemplo que ella pone, hay muchos más, pero decir, básicamente, situar algunas preguntas en relación al caso de Madeleine Stuart, porque te revienta la cabeza, ¿no? Cuando la conoces, entonces, si hay alguien aquí que no sabe quién es una modelo australiana con síndrome de Down, que de hecho ha pisado las pasarelas de Nueva York, de París, de Londres, de Dubái, de Rusia, de China. Por tanto, es una modelo, dijéramos, muy bien posicionada en este campo, ¿no? Entonces, Andrea dice que las gafas rosas, es decir, el feminismo, no es suficiente para pensar este personaje ni otras situaciones análogas, ¿no? Podemos leer a Madeleine, se pregunta, como un ejemplo más del capitalismo de la diversidad, que exotiza la diferencia o que hipersexualiza el cuerpo de la mujer. De hecho, esto es lo que hacen tus alumnos de trabajo social, lo explica en el libro, ¿no? La mayoría de sus alumnos de trabajo social que no tienen discapacidad hacen esta lectura, ¿no?
pero es realmente así. Entonces nos cuenta que esta opinión es la de los estudiantes, pero que cuando comparte esta historia con otras mujeres con diversidad funcional, resulta que ellas dicen que la admiran, que se identifican con ella, es decir, ensalzan todo, pues bueno, pues toda una serie de cuestiones, ¿no? Es decir, que de alguna manera les permiten como identificarse en alguien relevante. Esta es la lectura que hacen. Claro, más allá de preguntarnos si quizá esta opinión de estas otras mujeres con diversidad funcional es fruto de pues, una carencia de identificaciones posibles más plurales, ¿no? Es decir, no hay, dijéramos, donde reflejarse, y aquí sí se pueden reflejar. Más allá de esto, digo, cabría preguntarse si realmente esta posición, en definitiva, no es otra vez más pues el fruto de un capacitismo galopante, ¿no? Y yo me acuerdo hace unos no lo sé, 20 años quizá, ya es que tengo una edad, que no lo parece, trabajaba en un centro especial de trabajo y una de las trabajadoras un día me dijo: yo quiero ser normal como tú. Eso también me reventó un poco la cabeza. Y este normal como tú, en realidad, quizá refiere a un deseo de igualdad efectivo en cuanto a accesibilidad, en cuanto a miradas, en cuanto a oportunidades, ¿no? Es decir, la posibilidad de ser vista como una mujer cualquiera, aunque este cualquiera implique cosificación. Cuenta Andrea que Garland Thompson dice: las imágenes de modelos discapacitadas son al mismo tiempo cómplices y críticas con el sistema de belleza. Cómplices porque se quiere ser mirada así, y crítica porque hay una distancia insalvable para serlo, aunque tanto como cualquier mujer gorda o cualquier mujer con arrugas, ¿no? ¿O hay algo más? Eso es lo que el libro está planteando, ¿no? Y la segunda parte de la cita de Garland Thompson dice: la cultura de consumo puede proporcionar la materia prima para su propia crítica. ¿Pero esto es así? ¿Sugieren las imágenes de las modelos con discapacidad que la cultura de consumo puede darnos la materia prima para su propia crítica? ¿La pretensión de estas modelos no condiciona el efecto de su propia exposición? Pregunto. Es decir, para promocionar la película de Vivir y otras ficciones, ¿no?, se utilizó esa portada de Playboy, que salía el compañero amigo Uriol, una imagen muy potente, que parecía que Playboy apostaba por revolucionar su idea, ¿no?, de lo que era un cuerpo deseable, pero resultó ser, al cabo de unas horas, duró poco, un montaje. Claro, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido cierto? Esa era la cuestión, ¿no? Uriol estaba reproduciendo los estereotipos de género masculino ahí. Yo creo que no, porque no los estaba performando, sino que se estaba colocando en un marco sexualizado, hipersexualizado, con su propio cuerpo. Es lo que estaba haciendo, era como incursionar en un texto, ¿no? Pero cuando Madeleine circula por las pasarelas, ¿qué vemos? ¿Una performance de normalidad por estilo drag? ¿Un passing hacia la capacidad de normalidad logrado o no tan logrado? ¿Dónde empieza y acaba un acto político subversivo? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta que plantea en realidad, ¿no? Depende del lugar de quien interpreta, es decir, de los que estamos viendo esa exposición, o la capacidad de mover ese lugar desde el que interpretamos nos indica algo sobre ese potencial político subversivo. ¿Qué quiero decir? Lo subversivo tiene que ver realmente con mover esas claves interpretativas previas a partir de las cuales las personas evaluamos una determinada imagen. ¿O con qué tiene que ver? Bueno, esto cuando termináis el libro tampoco queda claro, ¿eh? Pero la gracia del libro es justamente que te comes la cabeza, ¿no? Dice Andrea en su libro: aunque la representación de género de Madeleine puede parecer conservadora, ella ocupa un lugar inesperado para una mujer con diversidad funcional. Es sexy, exitosa, deseable. Y su relación de pareja demuestra que tiene los mismos deseos afectivos y sexuales que cualquiera. Sus fotos, vestida de blanco, con la fuerte vinculación simbólica que existe entre matrimonio y reproducción, la posicionan como mujer y potencial madre.
y mostrar a una joven con síndrome de Down como modelo de belleza y éxito en lo profesional y lo personal tiene un potencial transgresor. Ahí, quedaos con esto, ¿eh? En definitiva, la feminidad es un entramado somatopolítico de disciplinamiento corporal que requiere de autonomía física, de manipulación fina, de capacidades sensoriales, cognitivas, intelectuales, para ser correctamente performada. Y la diversidad funcional permite evidenciarlo y contribuye a desactivarlo. Vuelvo a preguntar, ¿pero realmente esto es así? Andrea explica que cuando Madeleine produce gestos erotizados, por ejemplo, pasándose un dedo por los labios, el gesto reproducido, en ocasiones, pues no es perfecto. Es decir, es demasiado lento, demasiado torpe, y es esto lo que evidencia la performance, ¿no? Y al evidenciar la performance, se desnaturaliza el género y ello es lo que contribuye a desactivarlo. Pero las nociones de deseabilidad sobre el cuerpo femenino no cambian, Andrea. O sí, pregunto. Más bien se reifican. ¿Es una belleza de catálogo que no cumple el catálogo? ¿O sí? Se sigue planteando el mismo patrón, ¿no? Labios gruesos, delgadez, piel fina, sin arrugas, bla, bla, bla. Es lo mismo esto que hace Madeleine y lo que hacen otros proyectos, como por ejemplo el de Because Who's Perfect o el mismo de Liane La Troca, ¿no? A mi modo de ver, estos últimos que he citado contribuyen a abrir las nociones de estética, pero también interrumpen justamente la asociación paradójica entre discapacidad y perfectibilidad del cuerpo, que es lo que hacía Uriol también, desde mi punto de vista. Algo que Madeleine, creo, no hace. Es decir, estos otros proyectos suspenden la función de la discapacidad como garante del mandato de integridad corporal, al no pretender encajar en este mandato, sino implosionarlo. Pero lo que plantea Andrea es que Madeleine, aun queriendo encajar, como realmente no lo hace, o en ocasiones no lo hace, pues contribuye a poner en cuestión el mandato de belleza femenino. Y esa es la pregunta, yo quiero abrir un interrogante y que no hace falta que lo respondamos hoy, porque tampoco saldremos a las 11 de la noche, pero además resulta que cabe preguntarse si aun desvelando el mandato de disciplinamiento del cuerpo femenino, aun desvelando esto, lo estamos transformando. Esa es la cuestión. ¿Desvelar contribuye realmente a desactivar? Esta es la pregunta que quiero lanzar. ¿Desvelar el mandato no realmente contribuye a desactivarlo? ¿O para desactivarlo es necesario algo más? Y en cualquier caso, ¿qué más? Si fuera así, ¿no? Lo que plantea Andrea es que es una mala imitación, aunque pretenda ser buena, o al menos en ocasiones lo es, y que esto por sí mismo desactiva. Esto es lo que creo que habría que discutir. Insisto en que este es el gran, dijéramos, aporte en las discusiones, en todas las discusiones. Este es solo un pequeño ejemplo del libro y creo que eso es un valor fundamental, ¿no? Madeleine sigue leída como Down en los mismos parámetros de valoración social. Esos parámetros no cambian. Y la cuestión que tendríamos que encontrar es cómo cambiar esos parámetros, ¿no? De lo que implica. Encajar en el mandato de feminidad es lo que permite realmente romper con el de la discapacidad. Podemos decir que interrumpe el discapacitismo, al menos en su caso, ¿no? Pero reifica el capacitismo heteronormativo. ¿Es eso posible? Es decir, que de alguna manera, digamos que acceder a lo erótico, el deseo, la sexualidad, no interrumpe, pero te saca momentáneamente, al menos a ella la saca eventualmente de ese lugar, al ser dos mandatos irreconciliables para el mismo cuerpo. Es decir, sí que hay un efecto ahí, pero quizá estaría bien darle más vueltas al respecto, ¿no? No me voy a enrollar más, porque esto es solo un pequeño ejemplo del libro de Andrea, lo cual es brutal, porque hay muchos más casos excepcionales, casos bueno, pues que permiten realmente avanzar, ¿no?, en esas discusiones, que era lo que el libro pretende y consigue, y de alguna manera pues seguir trabajando a favor de, pues en este caso, de la apertura de la estética, de la interrupción del capacitismo, este tipo de cuestiones. Yo, Andrea, te quiero dar las gracias. Además, insisto en que escribe muy, muy bien. Es una chica muy brillante. Y nada, os lo vais a leer en 2 días. Lo dejo aquí.
No, yo ya con esta presentación es que tengo ganas de debatir más que de pegar el rollo que tenía planeado, porque esto va a ser un poco deprimente, pero bueno, ya. Andrea siempre me dice que yo soy más tánatos que menos, porque me va lo teórico y lo aburridísimo, y ahora os vais a tener que aguantar, porque bueno. Nada, después de este preámbulo, agradecer a Andrea no solo el haberme invitado aquí, que estoy también acompañada, sino también haberme permitido estar en la construcción, ¿no?, de este libro que comentaba antes, que también la siento como un poco propia, a su manera. Y nada, y bueno, también quería agradecer a Caótica, que no estaría aquí, pero sí, que no estaría aquí, pero que yo creo que es muy importante que haya apostado por esta cuestión, ¿no?, por esta conversación pendiente entre el feminismo y el anticapacitismo, que quizá no está todavía muy presente, y yo creo que ese libro va a ser como un peldaño en la buena dirección, ¿no? Y eso, bueno, igual la metáfora del peldaño es un poco discapacitista, ¿no? Ya. Vaya, sí. Pero bueno, es un peldaño para tropezarse con él y eso. Sí, que interrumpe el paso, que molesta un poco ahí. Nada, después de eso. Que nada, un poco lo que yo venía a comentar es que a mí, bueno, este libro, bueno, pensaba, ¿cómo presentarlo?, ¿no? Porque como decía Asun, tiene como un montón de aristas y de ejemplos que nos podríamos meter a analizar cada uno de ellos. De hecho, Asun me ha robado uno de los que yo quería analizar, así que os habéis ahorrado ese tránsito. Pero nada, yo había decidido un poco estructurar mi presentación en torno a la cuestión del deseo, ¿no? Que no sé si os habréis fijado, pero el libro se llama El cuerpo deseado, no se llama Andrea, a pesar de que no parezca. El libro, sí. ¡Sorpresa! Sí. Y eso, ¿no? Y me preguntaba, ¿no?, por cómo esta cuestión del deseo atraviesa el libro en su conjunto, ¿no? Y bueno, en ese sentido quería también como romper una lanza en favor de la teoría, ¿no? Y de un poco de explicitar y de poner así como en un espacio quizá menos académico del que estoy acostumbrada, ¿no?, que existe una cosa que se llaman estudios críticos de la discapacidad, que puede parecer muy aburrido, pero no lo es tanto. Y bueno, dentro de estos estudios críticos de la discapacidad están los estudios feministas de la discapacidad, en los que yo enmarcaría pues el libro de Andrea, y yo creo que precisamente es el abordaje que hace Andrea del deseo lo que nos permite situar su libro en esta rama, más que en los estudios de la discapacidad secas, porque si hemos dicho que hay unos estudios críticos de la discapacidad, eso es que seguramente antes hay unos estudios de la discapacidad secas que alguien ha criticado, ¿no? Y entonces yo quería un poco situar este libro, esta obra, en este campo que son los estudios críticos y feministas de la discapacidad. Y para hacerlo, claro, tengo que explicar un poco antes qué son los estudios de la discapacidad secas, porque si no, no entendemos dónde está la diferencia. Lo siento mucho, Andrea, esto va a ser así. Esto va a ocurrir. Entonces, claro, muy así, muy brevemente, te lo juro. Claro, los estudios de la discapacidad, seguramente no habréis oído hablar de ellos, pero seguro que sí os sonará la idea de que resuena mucho últimamente, ¿no?, que la discapacidad es una cuestión de barreras que hay que romper, ¿no? Y que son barreras que muchas veces han sido puestas ahí como injustamente, ¿no? Esa es una idea que más o menos todo el mundo ha oído alguna vez, ¿no?, esta cosa de romper las barreras. Pues bien, esta idea, que ahora estamos como tan acostumbradas a ellas, viene del llamado modelo social de la discapacidad, que es como la base número 1 de los estudios de la discapacidad a secas, ¿no? Entonces, esta idea, que en su momento fue muy revolucionaria, claro, tenía algunos problemas, ¿no? Porque de algún modo lo que nos venían a decir esta gente del modelo social
es que, vale, existen las personas biológicamente deficientes, pero el problema no es ese, sino es que estas personas son socialmente discapacitadas por la sociedad, y por eso esta gente, estos teóricos y teóricas, hablan de personas discapacitadas, no con discapacidad, porque la discapacidad no sería así como una mochila que se pone y se quita, sino que la discapacidad es una condición, una forma de opresión que se impone sobre el cuerpo que es biológicamente deficiente. Y entonces esta gente decía, vale, esta opresión la vamos a llamar discapacitismo, que estoy contentísima porque he oído esta palabra varias veces hoy y yo con eso ya me voy a dormir tranquila, porque una de mis obsesiones, como veréis después, es distinguir el discapacitismo del capacitismo. Pero vais a ver que también estoy muy contenta porque el libro de Andrea me da la clave perfecta para hacerlo. Pero bueno, volvamos a la cuestión del discapacitismo, que eran como estas barreras, ¿no? Entonces, esta gente del modelo social decía, no, vale, si eliminamos este discapacitismo, todas estas barreras, la gente ya no va a tener ese deseo tan grande de dejar de ser deficiente, porque va a poder participar en igualdad de condiciones que los demás, se va a poder desplazar, aunque sea de otra manera, con los demás, va a poder trabajar como los demás, va a poder reproducirse como los demás, bla, 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 bla. Entonces, esto era una idea muy revolucionaria en su momento, pero si nos la miramos bien, podemos casi decir que el modelo social desea tanto el cuerpo capaz como casi el modelo tradicional. Está muy enamorado del cuerpo que puede hacer todo lo que puede hacer un cuerpo normal, ¿no? Entonces, claro, de eso se dieron cuenta algunas autoras, ¿no? más adelante, y dijeron, no, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué deseos están quedando fuera de esta formulación que hace el cuerpo social, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el deseo que manifiestan tantas personas categorizadas como biológicamente deficientes de dejar de ser deficientes? ¿Qué pasa con los deseos que no pasan por producir, reproducirse y hacer todas las cosas normales, que bla, 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 bla? ¿Qué pasa también? ¿Cuál es el sujeto discapacitado, ¿no? Porque el modelo social pinta un sujeto discapacitado que es como homogéneo, que es aquel sujeto que está oprimido por las barreras, pero aquí para de contar, ¿no? Y estas otras teóricas posteriores nos decían, bueno, pero ¿qué otras marcas tiene, ¿no? Ese sujeto discapacitado en términos de género, de clase social, de edad, de raza, ¿no? Y entonces estas autoras pues salieron con otro concepto, que era el concepto de capacitismo, que también tiene su importancia porque está en el título del libro, ¿no? Para entender el anticapacitismo, primero igual tenemos que entender el capacitismo, ¿no? Y entonces, como nos cuenta Andrea en el libro, citando a una académica que se llama Fiona Kumari Campbell, ¿no? Ella nos dice que el capacitismo es todo aquel conjunto de prácticas que lo que hacen es establecer cuál es la lista, por así decirlo, de estructuras corporales y de funciones corporales y mentales y de todo tipo que hay que tener para ser considerado un ser humano completo. Y cualquiera que se compare con ese estándar y que no lo cumpla va a quedar constituido un poco como infrahumano, menos que humano completo. Entonces esta gente dijo, vale, si os fijáis, eso no solo incumbe, eso que quiero decir, el capacitismo no solo incumbe a las personas consideradas discapacitadas, sino que muchas veces, por ejemplo, el sexismo se ha justificado sobre la base de que las mujeres son supuestamente menos capaces que los hombres, ¿no? Más dependientes, menos racionales, bla, 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 bla. Por ejemplo, lo mismo ha pasado con las personas racializadas, ¿no? Que muchas veces se les ha atribuido unas capacidades intrínsecamente diferentes a las de las personas blancas. También se podría decir, por ejemplo, que las personas no heterosexuales han sido oprimidas sobre la base de su incapacidad para reproducirse. Entonces, lo que nos vienen a decir es, vale, si queremos desmontar no solo el discapacitismo, es decir, no solo todas esas barreras de las que nos hablaba el modelo social, sino también todos esos otros sistemas de opresión de los que os he hablado, el sexismo, el racismo, el edadismo, etc., tenemos que cuestionar sí o sí el capacitismo. Entonces, claro, aquí yo creo que esa idea puede ser un poco así como complicada, pero por suerte, el libro de Andrea
que nos aporta un ejemplo, que es que yo estoy enamoradísima, y así os ahorráis que os hable otra vez de Madeleine Stewart, sería eso. Nos trae un ejemplo que nos demuestra, yo creo que excelentemente, que es necesario distinguir esos dos conceptos, y tú sabes lo que estoy hablando. Sí, bien. ¿Y cuál es ese ejemplo? Pues Andrea nos habla en una parte de su libro, creo que es en el capítulo de sexualidad, si no me equivoco, pero están repartidos en varias partes del libro, nos hablan de un deseo o de unos deseos que serían completamente ininteligibles para el modelo social, ¿no? Que es, por ejemplo, el deseo de devenir discapacitado por parte de personas capacitadas, que eso es una cosa como absolutamente abyecta y horrorosa, según los estándares capacitistas, claro. Y, por ejemplo, también el deseo, en este caso como la atracción hacia el cuerpo discapacitado, que eso también es como casi imposible de concebir, ¿no? Entonces, esos deseos son los que son imposibles de entender desde el modelo social, son justamente lo que nos permite ver la necesidad de diferenciar entre el capacitismo y el discapacitismo, porque podríamos decir, vale, estas personas, que yo no sé si teníais noticia de ellas, pero que existen, ¿no? Y que quieren devenir discapacitadas porque, por ejemplo, dicen que les sobra una pierna o que se sienten paralíticas y que lo que les gustaría es seccionarse la médula, porque por lo que sea, estas personas, ¿qué hacen? Le dan una patada en toda la cara del capacitismo, ¿no? Porque el capacitismo te está diciendo que para ser considerado un ser humano, tú lo que tienes que hacer es cumplir con una serie de requisitos en términos de capacidades, y que si no los cumples serás infrahumano. Entonces, esta gente que dice, no, es que yo lo que deseo es perder estas capacidades, pues evidentemente rompen, es la ruptura radical con el capacitismo. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces estas personas, no todas, pero algunas de ellas, reclaman que lo que les gusta o lo que les gustaría de eliminar una de sus piernas o seccionarse la médula es la discriminación que va asociada con eso. Lo que les gustaría es tener un motivo para vivir a través de superar continuamente barreras, por ejemplo, ¿no? O les gusta el trato discriminatorio que los demás, desde esta mirada capacitista, dan a los cuerpos discapacitados. Entonces, es muy interesante, que no digo que sean todos los casos, pero en estos casos en los que esto es así, nos pone el ejemplo de que muchas veces cuestionar el capacitismo no tiene por qué ir de la mano de cuestionar el discapacitismo, es decir, esta discriminación. Y eso tendría que ser un argumento más, que no es imprescindible que existan estas personas, pero que la existencia de este colectivo nos muestra que es muy necesario distinguir estos dos conceptos y usarlos bien, ¿no? Y no solo por eso, también, por ejemplo, para poner otro ejemplo, ¿no? que ataña más a la cuestión de género, ¿no? Como decía Asun, ¿no? Que nos ha hablado del caso de Madeleine Stewart, que aborda Andrea en el libro. Pues en este caso, lo que Andrea nos pone de manifiesto es justamente que el hecho de actuar el género, el hecho de ser mujer o ser hombre, también es una capacidad, ¿no? Y que por lo tanto no podremos derrocar los estereotipos heterosexistas, los roles impuestos a los hombres y a las mujeres sin derrocar el capacitismo. Entonces esto Andrea lo explica muy bien en su libro, ¿no? Y a mí también, yo quería compartir con Asun, ¿no? Esas preguntas que lanzaba, ¿no? Los riesgos, ¿no? o la pregunta por si realmente es subversiva, ¿no? Una performance
de género discapacitada que lo que intenta es encajar, pero evidentemente lo hace mal, como todo que lo hacemos normalmente mal, y fracasa, y entonces es ese fracaso lo que lo convierte en una parodia, lo que lo desnaturaliza. Yo creo que justamente, igual no da una respuesta, ¿no? Pero la virtud del libro, lo que nos sitúa justamente en esos estudios críticos, es que nos muestra que, a diferencia de lo que pasa con el modelo social, donde era muy fácil decir, esto es opresivo, esto no lo es, esto es una barrera, esto no lo es, aquí lo que reproduce la norma o lo que la subvierte ya no está tan claro y ya casi que no lo podemos distinguir una cosa de otra, ¿no? Y son esos deseos de encajar pero de no encajar, de hacer un tránsito, ya no el típico tránsito desde la discapacidad a la capacidad, sino también estos tránsitos de la capacidad a la discapacidad. Son esos deseos ininteligibles los que sitúan el libro en este campo, yo creo que más emocionante, ¿no? Que son los estudios críticos de la discapacidad. Pero eso no quiere decir, no os desesperéis, no dejéis de comprar el libro por pensar que va a ser un bodrio teórico, porque no lo es, porque yo creo que bueno, como ya he compartido muchas veces con Andrea, se sitúa muy bien, ¿no? En ese intersticio entre lo académico y lo divulgativo, entre lo académico y lo activista, incluso entre las ciencias sociales y las humanidades, porque tiene un montón de análisis cultural, de películas, que lo hace como mucho más ameno, porque Andrea, a diferencia de una servidora, es una persona que ve películas, que se ve que es una fuente de información interesante, y eso. Y nada, que recomendaros que compréis el libro y que esta conversación siga adelante y por muchas más. Bueno, muchas gracias a las tres por presentaciones tan cercanas, ¿no? Y tan conmovedoras en esta primera exposición pública, en estos primeros pasos, valga la metáfora capacitista, del libro del cuerpo deseado, ¿no? Me he dado cuenta que en ningún momento, y les hemos presentado a las personas que nos acompañan, pero creo que se han presentado a sí mismas, ¿no? Creo que desde cómo cada uno o cada una ha leído el libro, a qué le ha remitido o cómo le ha interpelado, pues muestra también mucho de nuestro vínculo, ¿no? Y de lo que hemos compartido. Así, por contar algunos detalles para despertar al público, ¿no? Bueno, Asun fue la primera persona que me contrató para realizar una investigación, con lo cual agradecerle, gracias Asun. ¿No? Y ha sido también una maestra en todo esto que Laura ha explicado también de los estudios críticos de la discapacidad, están compañeros de Kernet también, y como cuento un poco los agradecimientos del libro, el haber tenido, ¿no? Barcelona como esa ciudad que me recibió para el máster, para el doctorado, para el postdoctorado, ha sido una fuente de conocimiento muy importante. Y ha sido una fuente de conocimiento porque en Barcelona también se gesta todo un activismo, ¿no? Y ahí la vinculación con Antonio y todos los años compartidos en el proyecto que generamos, que era Yes We Fuck, y que buscaba precisamente también, en cierta forma, conversar, de forma así más encarnada y más sexy, pero juntar, ¿no? También corporalmente los feminismos y el anticapacitismo. En una versión así más teórica, pero creo que igualmente divulgativa, es el intento del libro, ¿no? El libro entonces lo que plantea es que esa conversación o esa discusión, hay 5 temas, ¿no? Que a mí me obsesionan, ¿no? Que a mí me persiguen, que es cómo pensar, cómo organizar los cuidados desde una perspectiva feminista y anticapacitista. Y este tema me obsesiona, ¿no? Porque sigo yendo a foros feministas y a foros teóricos de estudios de género, donde se sigue sumando y hablando de perspectiva interseccional cuando pensamos los cuidados, y se cruza con el tema del racismo y con el tema del clasismo. Y se sigue pensando a las personas que precisan sus cuidados como meros objetos, como meros cargas y como meros problemas, ¿no? Y desde la otra perspectiva, pues muchas veces, ¿no? Así como como en un rechazo rebote, ¿no? Pues las reivindicaciones de vida independiente, concretamente asistencia personal u otras, no están cruzadas, ¿no? Con los feminismos, y es como una reivindicación de necesitamos, ¿no? Poder decidir, necesitamos poder elegir, y no hay como ese encuentro, ¿no? Y eso lleva a discusiones más profundas
de carácter bioético como las que ha explicado Antonio de la eutanasia o el aborto. Luego un tema que a mí me ha interesado mucho, y mi tesis doctoral iba más vinculada a temas de género y de sexualidad, como ha explicado Asun, era qué quiere decir, ¿no? Y eso no voy a resolverlo, me lo sigo preguntando, pero ¿qué significa, ¿no?, ser hombre o ser mujer? ¿Qué significa la feminidad y la masculinidad? ¿Qué significa o cómo actúas para que te reconozcan? ¿En qué momento eso se distorsiona? ¿En qué momento se pone en tensión? ¿Y qué papel tiene la sexualidad y el deseo en eso, ¿no? ¿En qué tipo de cuerpos deseamos? ¿En qué tipo de cuerpos encarnamos? Y pensaba un poco, ¿no? Y este ejemplo, si algún día escribo un segundo libro, empezará con este ejemplo, porque cuando lo vi dije, ¿cómo he podido publicarlo ya? Telmo Irureta, ¿no?, protagonista de La consagración de la primavera, una película sobre asistencia sexual. No escribisteis el discurso en los Goya, pero él sale a recoger el Goya. Él es un hombre con parálisis cerebral y dice, quiero agradecer que me den este premio también porque visibiliza la sexualidad de las personas con discapacidad. Nosotros también follamos y tenemos derecho al sexo. Inmediatamente las redes estallan, ¿no? Desde la perspectiva feminista, estalla, como siempre, en esta polarización inmediata, así sin pararse a pensar mucho, ¿no?, entre quienes consideran que cualquier alusión al sexo vinculada al derecho remite a la prostitución y por tanto remite a, ¿no?, desde un marco abolicionista a algo intolerable e inmoral, con lo cual le linchan en redes sociales, y otra perspectiva que no considera que, pero igualmente lo enmarca, ¿no?, en la discusión de prostitución, que eso tenga mayor relevancia. Y una perspectiva así como anticapacitista blanda, digamos, que es como, claro, tenemos derecho al sexo, por supuesto, nosotros también, así, sin pararse tampoco a darle una segunda vuelta, ¿no? Que a mí me preocupan ambas lecturas, inmediatas y poco, porque no permiten, ¿no? Como no permiten, desde el punto de vista del anticapacitismo, a mi parecer, como dialogar e hibridarse con esa reflexión feminista que ha puesto el foco en que la sexualidad es política, en que la sexualidad no es simplemente una expresión natural y biológica de una necesidad, en que está articulada y reifica un sistema de poder y por tanto hay que pensarla como eso, y desde el punto de vista feminista no permite entender que el género no es el único eje que configura la sexualidad como una cuestión política. Hay muchos otros ejes que interseccionan y el capacitismo es uno de ellos. Para entretener más la historia, Telmo Irureta sale unos días después y dice, disculpad, no sé en qué momento habéis considerado o me habéis tildado de putero en redes sociales, yo nunca he pagado a una mujer, yo soy gay. Entonces aquí esto produce un cortocircuito, el feminismo se silencia absolutamente, no vuelve a haber una feminista pública, ¿no? Van borrando los tweets, putero, no sé cuánto, traficas con mujeres, y se produce así como un cortocircuito, ¿no?, que impide la comunicación. Porque, evidentemente, solo había un eje de análisis que era género y que era es un varón hablando de derecho al sexo, ¿no? Y no estaba habiendo un diálogo. Por eso considero que es necesario. Por ahí los capítulos de género, sexualidad y violencia, que para mí los tres han sido difíciles de diferenciar, porque creo que para pensar la violencia contra los cuerpos feminizados y contra los cuerpos discapacitados, ¿no?, y utilizo discapacitados intencionalmente para entender ese proceso de denigración, de devaluación, de deshumanización, que es el proceso de discapacitación, están íntimamente ligados, ¿no? Y por último, hay una reflexión, el quinto capítulo, así más arriesgada, sobre la identidad, la subjetividad y todo este tema, ¿no?, que comentaba Laura de en qué momento, ¿no?, y ese es un poco el juego del título, el deseo nos pone contra las cuerdas, ¿no? Y de repente llega un momento en que una sociedad como la actual, hipersexualizada, donde el deseo sexual se enuncia, se reivindica, se plastifica, llega, ¿no?, a tener todos los vericuetos de la vida, todas las posibilidades son bienvenidas y mercantilizadas, de repente nos encontramos con unos deseos que son el límite, de repente ponen un límite moral, que es el deseo de encarnar un cuerpo discapacitado, que es el deseo sexual fijado, ¿no?, en determinados tipos de diversidad funcional, y ahí de repente encontramos un límite que parecía inimaginable a día de hoy, y es algo que me interesa especialmente. Solo comentar entonces que creo que esta conversación nos atañe a todas, que creo precisamente que en este momento, ¿no?, de atrincheramiento identitario, donde pareciera que cada una solo debe hablar de lo suyo, donde pareciera que cualquier intento de alianza o de conversación parte de un intento de apropiación o de que no corresponde, ¿no?, o que en cualquier caso es paternalista, creo que corresponde, porque creo que igual que el género llevamos tiempo diciendo que no compete solo, o que el feminismo no va de qué le pasa a las mujeres, sino va del sistema de género como un sistema de poder
que continuamente pone dos posiciones que hay que entender como dicotómicas, que es la feminidad y la masculinidad, y que son móviles y no esenciales, el capacitismo también nos compete a todas, porque también pone esas dos posiciones que igualmente no son ni tan fijas ni tan esenciales como queremos creer, ¿no? Cuando encarnamos la capacidad o cuando encarnamos la salud. Por eso creo que igualmente sus luchas y esta conversación nos compete, y os invito a todas a seguir participando. Muchas gracias. Yo creo que estamos a tiempo de plantear algunas preguntas, algunos comentarios. Tenemos aún 10 minutillos para abrir al público. También los de la mesa pueden repetir. Gente que no tiene señal. Bueno, Andrea, ya sabes que tú y yo siempre hablamos de esa problemática de los diálogos, de diálogos impertinentes, ¿no? Hablábamos el otro día, entre justamente lo que tú explicabas, ¿no? Entre posiciones polarizadas. Entonces te quería preguntar una cosa muy sencilla, que es ¿qué capítulo o qué parte de algún capítulo te ha costado más porque considerabas que sería un diálogo impertinente para el público? ¿Cuál me ha costado más? Sí. Buena pregunta. Bueno, claro, los que me han costado menos, lo que me ha resultado más sencillo es lo que tenía más trabajado, ¿no? Y lo que ha sido un proceso más de reescritura, como es el tema de los cuidados, el tema de la sexualidad o el tema del género. Y lo que me ha costado más, ¿no? Y lo comentaba también con Antonio y con Laura, ¿no? Que han sido muy generosos en su presentación y solo han comentado las virtudes del libro, pero el libro tiene tensiones, ¿no? Y tiene... porque también para mí el proceso de escritura es un proceso de pensar. O sea, yo no tenía un libro escrito en mi cabeza que he plasmado en papel, sino tenía muchas inquietudes y muchas obsesiones que me han seguido inquietando y obsesionando hasta altas horas de la madrugada en algunos momentos. Y Laura, que ha acompañado muy emocionalmente este proceso, lo sabe, entonces me llevaba como a replantear y a volver a darle vueltas y a volver a discutir conmigo misma. Entonces, el tema de la violencia es un tema que me sigue obsesionando, ¿no? El libro, en el capítulo de violencia, cuenta varios casos, ¿no? Empieza, ¿no?, con un fragmento, bueno, que os voy a leer, ya que tenemos tiempo. Creo que va después de sexualidad, ¿no? Ah, no va antes. Dice, Mason fue acusada de fracturar las muñecas del profesor golpeándola contra su silla de ruedas, humillarlo dejándole que se orinara encima, cortarle la mejilla con una cuchilla, dejarle resbalar bajo el agua mientras estaba en la bañera, hacer que el agua entrara en la zona de su traquetomía, abandonarle en el jardín el día más caluroso del año durante tanto tiempo que sufrió un golpe de calor y quemaduras solares graves. Un hombre blanco, cis, hetero, exitoso y rico es la imagen del poder. El Me Too ha puesto esta posición en la punto de mira, denunciando como algunos de estos hombres la utilizan para agredir sistemáticamente a las mujeres. Sin embargo, uno de los hombres blancos, cis, hetero, más famoso del mundo fue agredido durante años presuntamente por Elaine Mason, su esposa. En varias ocasiones fue ingresado en el hospital, porque su cuerpo presentaba marcas de violencia física. Heridas, cortes, quemaduras, y su entorno afirma que lo peor no era eso, sino la violencia verbal y el control al que estaba sometido. Su pareja supervisaba y limitaba sus interacciones sociales, incluso su relación con sus hijos. Ese hombre privilegiado no podía moverse ni comunicarse de manera normativa, precisaba de apoyos humanos y tecnológicos para todo ello. Este hombre era Stephen Hawking. Me parece interesante este ejemplo, ¿no? Y es con el que comienzo este capítulo, porque más allá, Stephen Hawking ya ha fallecido, de ponernos a descubrir o desentrañar si realmente fue maltratado o no por su esposa, que un hombre que leído desde el feminismo, ¿no?, cuando repetimos este mantra del hombre hetero blanco, cis hetero blanco, haya podido ser, ¿no?, víctima durante años de violencia dentro de la pareja por parte de su esposa, nos descoloca, ¿no? Nos genera, ¿no?,
que la forma en que pensamos la violencia desde los feminismos, que la forma en que no solo la pensamos, sino la proyectamos de cara a las políticas públicas, se distorsiona, se cortocircuita, ¿no? Y por eso, ¿no?, sigue siendo tan necesario el análisis y el encuentro con el anticapacitismo. Pero de la misma forma, que esto no va solo de que las feministas tenemos que ponernos las pilas. Hay otro ejemplo, porque hay varios ejemplos que me obsesionan a mí. Stephen Hawking es uno de ellos, Madeleine Stewart es otra. Hay casos así, que el de violencia es la... Dice: estas acusaciones se refieren a actos o gestos que simplemente me resultan imposibles por mi discapacidad. El acto sexual solo puede darse con la asistencia y benevolencia de mi pareja. Daniel Abad, ministro francés de Solidaridades, Autonomía y Personas Discapacitadas, tiene artrogriposis, una enfermedad minoritaria que reduce su movilidad y afecta a sus articulaciones. Ante las denuncias por abuso sexual y violación interpuestas por distintas mujeres, el ministro se mantuvo firme en defender su inocencia, la cual, a su parecer, queda probada por su incapacidad física. Me es imposible imponer una u otra práctica. Si no es con el consentimiento y la participación plena y entera de la otra parte, nada es posible. Esta es una argumentación similar a la que, por ejemplo, expuso, salvando las distancias entre ambos casos y ambas acusaciones, Pablo Soto, el concejal madrileño que iba en silla de ruedas, que tuvo que dimitir después de que una compañera de partido, era de Más Madrid, esta decisión de Podemos, le acusara también de acoso sexual. Él finalmente dimitió, pero en un primer momento dijo que era imposible que él físicamente pudiera acosar a una compañera, ¿no? Y realmente nos plantea algunas dudas. Si el abuso sexual es una cuestión, ¿no?, esta crónica tradicional del cuerpo masculino que se impone físicamente sobre un cuerpo femenino, un cuerpo que no tiene esa capacidad no podría imponerse. Pero eso es pensar que la violencia sexual es simple cuestión de una capacidad física biológica y no es una cuestión de poder. Eso sería obviar toda la teorización feminista sobre la violencia como consecuencia de unas relaciones de poder que es legible y enunciable en unos marcos de poder preexistentes. Hay varios casos, ¿no?, donde se va dando vuelta y donde se va intentando pensar cómo hibridar esas dos teorizaciones para intentar comprender un poco más esos casos. No se resuelve, ¿no?, y es un capítulo tenso, o sea que es uno de los más difíciles de escribir, y seguramente el otro fue el epílogo. Laura lo sabe, ¿no? En principio quería que el libro tuviera conclusiones, no hay conclusiones, hay preguntas, cada capítulo tiene conclusiones, pero no el libro en general, y lo que tiene es un epílogo, ¿no?, en el que parto, bueno, pues de experiencias cercanas, también de la experiencia de enfermedad de mi tía, que falleció hace un par de años, y es a quien dedico el libro, y me hace pensar, ¿no?, en esa experiencia de enfermedad y de sufrimiento cercana, qué relación tiene o no, o cómo tensiona el análisis desde los estudios críticos de la discapacidad, las luchas de la diversidad funcional y cómo se hibridan y cómo se tensionan con la experiencia de la enfermedad y con la experiencia de la vulnerabilidad física y la necesidad continua de cuidados. Y entonces por ahí hago el epílogo del libro. Gracias por tu pregunta, Laia. Le he dicho cuando hemos llegado, le he dicho a Andrea, me ha encantado el epílogo, o sea, es maravilloso, es bonito. Además, claro, con el uso de estos ejemplos excepcionales, estos casos, ¿no?, que también, que a veces parece que esta es una película de ciencia ficción, de golpe llegas al epílogo y dices, wow, sensibilidad, ternura, es maravilloso. Yo le he dicho, además me parece un gesto muy bonito terminar el libro con el epílogo, con este epílogo. Nada, quería añadir esto. Sí, ya. Sí. ¿Vas a firmar? Sí, yo creo que podemos. ¿Sí? Bueno, pues vuelvo a salir de escena para pedir un aplauso y bueno, ya, y decir que se van a hacer.